doctor Pablo Lieberman, especialistas en temas de la tercera edad, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, andás? bien, ¿Se, todo se bien, escucha Pablo. bien, no? Perfecto, perfecto, ¿eh? Ya tenemos todo resuelto, así que bueno, luego de algunos Sí. inconvenientes técnicos estamos en el aire perfectamente con los habituales reportajes y entrevistas de los columnistas especiales aquí de Galáctica Internacional, así que bueno, queríamos un poco conocer también tu visión de lo que está pasando en estas horas, ¿no? Con este primer amparo justamente contra una prepaga en el ámbito de la capital federal, ¿no? En realidad fue en la localidad de San Martín, en el Juzgado Federal de San A provincia de Martín, Buenos Aires sería, correcto. Ujú. provincia de Buenos Aires, Sí, para hacer una aclaración. bien, Es bien. decir, Ujú. estamos en feria judicial. Claro. Ujú. Entonces, la feria judicial implica que las causas que se inicien o que se pretendan continuar tienen que obedecer a una situación de urgencia. ¿Sí? ¿Qué Ajá, significa de urgencia? Situaciones que no admite demora. ¿Sí? sí. En el ámbito de la capital federal, por ejemplo, los reclamos que se presentaron, se rechazó la feria Sí. porque el juez de feria, ratificado después por la Cámara, consideró que eso no es un tema urgente porque, en Ajá. definitiva, no está en juego la vida o la muerte digamos, de una persona y, en definitiva, la morosidad que pueda haber en una prepaga Ujú. tiene que ser por 3 meses y después, recién de 3 meses, la prepaga tiene que intimar por 15 días para que se regularice el pago. Ese es un poco el criterio que Ujú. hubo en Capital Federal. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de la justicia federal de Sí. San Martín, por lo que Ujú. yo he leído, le otorgaron, le concedieron una medida cautelar a una afiliada de una empresa de medicina prepaga conocida, que tiene Ujú. 78 años, la afiliada, Sí. y por lo que yo leí, se justifica fundamentalmente en la relación haber jubilatorio, cuota de prepaga, que en definitiva estaría consumiendo una parte sustancial de su haber jubilatorio. Ajá. Eso es una medida cautelar, Sí. ¿sí? No Ujú. es una decisión de fondo, no es una decisión donde esté decidiendo o esté resolviendo el juez si tiene derecho o no a a otro tipo de, digamos, de ajuste en cuanto Ujú. al valor de la cuota, Sí. ¿sí? Todo esto se produce en el contexto de la vigencia, porque en definitiva está vigente Ajá. en gran parte el decreto 70/23, Sí. que lo que hace es suprimir, no es que se suprime el órgano Superintendencia de Servicios de Salud, sino que se suprime su competencia, Ajá. es decir, sus atribuciones para, digamos, controlar, si se quiere, lo que es el valor o la razonabilidad de las cuotas. O Claro, sea, porque ¿qué significa? aquí Pablo lo que se Aparece. plantea de alguna manera es que la jubilada, si recibe lo que están, digamos, percibiendo la gran mayoría de los jubilados en Argentina, un importe de Uh -huh. 120.000 pesos promedio por mes, no puede pagar una cuota de 200 o 300.000 pesos como se viene aplicando en los últimos días, ¿no? Hay un desfasaje tremendo. En este caso, la jueza Martina Forms, que hizo lugar a este Sí, amparo, de alguna conozco. manera contempló esa situación, ¿no? Que es imposible que la jubilada le pueda pagar a la prepaga del hospital italiano, en este caso de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires, un importe realmente que ella no lo puede percibir de ninguna manera. Por más que tenga la ayuda de los familiares, tiene que vivir, tiene que comer, no le alcanza de ninguna manera una cifra de 120, 130.000 pesos mensuales de jubilación para pagar una cuota arriba de los 200, 300.000 pesos, que es lo que está pasando en infinidad de casos, ¿no? Ah, claro, acá se abren varios A interrogantes ver, y decir, a ver, el primero es cómo se actualiza, porque a ver, si hay inflación, la inflación es para todos y nadie, sí. a ver, nadie discute que una empresa de medicina prepaga tiene que ser rentable, porque si Uh-huh. no es rentable, en definitiva no va a dar, no va a poder dar las prestaciones. Eso no está en discusión. Seguro. Es Uh-huh. decir, tampoco se trata de un reclamo para que una persona pague barato, Uh-huh. tampoco se trata ni de barato ni oferta, de ninguna Claro, lo que manera. Se pasa es que trata fue muy que brusco el haya aumento, Pablo. justicia. Hubo un incremento casi un 70, un 85% promedio. Este, A eso es lo que voy, claro, claro. ascendiendo Ahí, a 323.000 pesos, por lo cual le resulta imposible a muchos jubilados poder pagar una cuota de esas características cuando están recibiendo un importe que es una miseria, ¿no? Mensualmente. bueno, ahí va la respuesta técnica, en Sí, definitiva. a Hay algo ver. que en el derecho
se llama la teoría de la imprevisión, Ujú. ¿sí? Que es una teoría bastante antigua, ¿no? Claro. Tiene 2000 años, ¿no? De Ujú. antigüedad Sí, esta doctrina. La idea es, digamos, de la teoría de la imprevisión es morigerar, ¿sí? sí. Aquellas, digamos, aquellas erogaciones cuando Ujú. se tornan excesivamente onerosas. ¿Por qué se Sí. puede tornar excesivamente onerosa? Porque hay, por ejemplo, un pico de inflación, Ujú. ¿sí? Un pico de inflación que, en definitiva, ese contrato, o mejor dicho, esa inflación rompe la ecuación económica del afiliado, ¿sí? El Claro. afiliado, al momento de contratar, tenía en cuenta que, por ejemplo, iba a ser tal cuota, que se actualizaba de tal manera, Sí. que, digamos, que podían haber ajustes, digamos, que podían tener una relación coherente con el ingreso ya sea como trabajador o como jubilado. Ajá. O sea, todo ese componente, todos esos elementos hace que una persona se afilie, por ejemplo, en una empresa de medicina prepaga. Sí. Cuando esa ecuación, cuando digamos, ese equilibrio se rompe, acá es donde se rompe. ¿Por qué? Primero porque la Superintendencia de Servicios de Salud, de acuerdo a este decreto, ya no controla si una Ujú. cuota de prepaga es razonable. Sí. Si va Ujú. a reclamar la Superintendencia, le decir yo ya no tengo competencia Claro. al día de la fecha, salvo que haya un fallo que restablezca esas atribuciones, cosa Ujú. que lo dudo hasta Lo dudo, ahora. claro. Ujú. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? ¿Desaparecen los derechos del afiliado? No, de ninguna manera. Miren, por un lado está el artículo 42 de la Constitución Nacional Sí. que fija las bases de los derechos del consumidor, ¿sí? Ajá. Entre otros, por ejemplo, respetar su interés económico en un contrato, ¿sí? O sea, Ujú. garantizar el interés económico del consumidor o del usuario, nada Sí. más ni nada menos de una empresa de medicina prepaga, imagínense que es tan importante que tiene rango constitucional, o sea, un derecho Ajá. que tiene rango constitucional. Después está la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, Sí. ¿no? Ujú. Bueno, después también está, por supuesto, el Código Civil y Comercial de la Nación, que se modificó en el año 2015, donde hay capítulos especiales, mejor dicho, hay un capítulo especial para los contratos de consumo, como es el de la medicina prepaga. O sea, Ajá. digamos, a diferencia de otras épocas, hoy el afiliado tiene todo un marco normativo más Sí. tuitivo que en otras épocas, Ajá. ¿no? Con lo cual el juez va a tener mayor facilidad también para argumentar. Sí. En Ajá. ese contexto es donde aparece la teoría de la imprevisión. Te repito, tiene miles o tiene 2000 años más incluso de antigüedad en cuanto a la formulación de la idea, pero ¿qué es lo que nos dice la teoría de la imprevisión? Que bueno, que en ese contexto, de alguna manera, el juez lo que tiene que hacer es fijar bajo pautas equitativas. Sí. ¿Qué podría Ujú. ser algo equitativo? El ingreso del afiliado, su Claro. antigüedad, Ujú. su imposibilidad, si es un jubilado, su imposibilidad de ir a otra prepaga, ¿no? Porque Ujú. acá no es un tema de libertad de mercado, acá Claro. evidentemente lo que más se asemeja es la libertad de fijar precios, que son cosas distintas, ¿no? En Ajá. definitiva, porque ¿qué es lo que sucede? En una relación contractual de esta naturaleza, con una empresa de medicina prepaga, el usuario no tiene lo que discutir. Claro. Por eso se llaman los contratos por adhesión. Ujú. Es tomar o dejar. Sí. ¿Te gusta? Te quedás. ¿Lo puedes pagar? Lo pagás. ¿No Ujú. podés pagar? Andate. Ujú. Y no es ese sentido justamente en las relaciones de consumo, donde justamente tiene que haber un tipo de equidad. Incluso lo que dijo en algún momento la Corte Suprema de Justicia Sí. con relación a los contratos de medicina prepaga, la función social Ujú. de los contratos de medicina prepaga, que, digamos, trascienden lo meramente económico. Más allá de la Claro. rentabilidad, insisto, nadie discute que una empresa de medicina prepaga tiene que ser rentable. Ujú. Pero claro, también acá hago un paréntesis. Yo escucho en muchos diarios, o leo en muchos diarios, que los principales directivos de las empresas de medicina prepaga dicen que el sistema está quebrado, Ujú. que da pérdida. Bueno, yo me pregunto si fueran tan amables de mostrarnos los balances, Claro. por Que es algo ejemplo, que no ¿no? Si están los balances. haciendo hace muchos Bueno, años, ¿no? yo no, Claro. yo no voy a leer un balance de una prepaga porque Claro. no soy contador, pero por lo menos que me expliquen si los balances, si tuvieron quebrantos, Sí. si tuvieron que, por ejemplo, compensar pérdidas, si tuvieron que, por ejemplo, recurrir a un mecanismo como un concurso, una quiebra, Ujú. o ni siquiera es un Claro. procedimiento de crisis, por ejemplo, Sí. para No se suspender conoce deuda. concretamente o fehacientemente que Yo no haya conozco. pasado algo de esas características. Ahora, Por Pablo, eso, cuando hablamos, sí, por eso, cuando empezamos a banalizar palabras que tienen un sentido claro. económico y jurídico, por Ujú. ejemplo, quiebra, la quiebra Sí. tiene un sentido muy concreto. Y sí. Entonces hay que ver si realmente los márgenes de ganancia, digamos, han sido satisfactorios o no, que son dos cosas distintas. E incluso a veces en una empresa puede suceder que haya un periodo que des pérdida y bueno,
Después se compensará con épocas de bonanza, que eso nos pasa a todos también. Claro. Muchas veces quizás han ganado mucho, después que hay un momento donde quizás, bueno, tienen que compensar un poco, es así, pero no trasladarle toda esta carga económica al afiliado que lo pone de puertas en la salida. Y sí, porque un 80, un 90% promedio que hay en algunos casos, la verdad que es impagable, es imposible. Ahora, la gente que no puede acceder a este tipo de opciones, ¿no? Tiene necesariamente que pagar la cuota, por ejemplo, lo que ha pasado en este mes de enero, ¿no? Donde vino este aumento tremendo que estamos haciendo referencia con un porcentaje altísimo. La gente tiene que pagarlo y después, bueno, si presenta un amparo, la justicia va a intimar, en este caso la prepaga, a devolver la diferencia que ha pagado el afiliado, ¿o no? Acá hay varias opciones y bueno, fueron charlas que he tenido con distintos afiliados. Sí. Hay distintas alternativas. A ver. Vamos a poner estos términos. Si una persona está muy jugada, no puede pagar. Sí. Listo. Porque no, le es imposible pagar, pero hay perspectiva de que el día de mañana pueda abonar una cuota razonable. Por ejemplo, se puede consignar. ¿Qué significa consignar? Decir, mire, yo no le voy a pagar a usted 300.000 pesos. Para mí corresponde que sean 100.000, se lo deposito en tribunales. Lo quiere, no lo quiere, bueno, vemos. Y no entra en mora. ¿Sí? Claro. Porque el pago por consignación es cuando hay una discusión. Ajá. En este caso, que hay una discusión, vos te referís a que conviene concretamente que haga un aporte determinado el afiliado a la prepaga respectiva, ¿no? Bueno, parece que lo perdimos ahí a Pablo. Vamos a intentar recomponer la comunicación. Estamos haciendo referencia, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, al dictado de una medida, la primera medida cautelar que se dio en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, con respecto al tema del DNU emitido por el gobierno de Argentina en las últimas horas. Pablo, te escuchamos. Sí, perdón, justo se apagó la computadora, así que bueno, ingreso por el celular. Dale. No, a ver, lo que lo que les decía, ¿sí? Es, por ejemplo, consignar, que es ir y depositar en tribunales porque está controvertido el pago, el monto. El acreedor quiere 300, el deudor dice, no son 300, son 100. Va y lo deposita. Lo importante de eso, lo interesante de eso es que esa persona no ingresa en mora, no entra en mora, ¿sí? El que puede bancar la situación, bueno, tendrá que discutirle, que sea el juez el que fije una pauta. ¿Qué lapso tiene, por ejemplo, el afiliado, ¿no? de pagar? O sea, ¿cuál es el término límite durante el transcurso del mes que tiene que abonar la cuota? Es decir, bueno, está ahora en el mes de enero, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene para analizar justamente este tipo de situaciones el afiliado de una prepaga? La ley de medicina prepaga establece que la mora, ¿sí? O mejor dicho, que para decir, una manera de resolver, ¿qué significa resolver el contrato? De que la prepaga pueda extinguir el contrato por falta de pago, tiene que transcurrir 3 meses consecutivos. 3 meses. O sea que durante esos 3 meses tiene la obligación de atender al afiliado. De atenderlo, al tercer mes que dejó de pagar, recién ahí se cae el servicio. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que si hay un afiliado, por ejemplo, que dice, bueno, no, yo esto no lo puedo pagar este mes, pero voy a ir a tribunales, sabe que hay 3 meses que la prepaga lo tiene que atender. Transcurridos esos 3 meses, tampoco la prepaga le puede dar de baja. Para eso tiene que intimarlo por 15 días hábiles, con lo cual ahí ya tenemos 3 meses y medio. ¿Sí? Con lo cual, en 3 meses y medio, lo que se puede hacer, lo que seguramente va a haber, es un tipo de medida judicial, una medida cautelar o algo por el estilo. Yo quiero pensar también, porque como estamos en feria, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, cuál es la postura de los jueces, pero yo tengo una certeza, tengo una sensación, y es que los jueces esta vez, para que no colapse el sistema judicial, se colectivicen los procesos. ¿Qué significa que se colectivicen los procesos? Que, por ejemplo, va fulano y demanda contra una prepaga X. Quizá el juez diga, mire, esto es aplicable a todo el colectivo de afiliados de esta prepaga. Por ejemplo, o personas que son jubilados de esta prepaga, por ejemplo, o que son mayores de 60 años, que sería la edad más cercana a la jubilación. En este caso, por ejemplo, lo que pasó con el hospital italiano,
todos los afiliados que estén en desacuerdo pueden presentarse y automáticamente caerían, digamos, dentro de la misma órbita. Podrían presentar, exactamente, ejemplo, ¿no? por ejemplo, si por ejemplo este proceso judicial, este proceso que en principio es individual, como que ya siente dictado precedente, en feria, claramente. Dictado en feria, quizá el juzgado podría colectivizarlo. De hecho, en el ámbito de la capital federal, hay una persona que hizo un reclamo también contra una empresa muy grande del mercado, y el juzgado lo colectivizó. ¿Qué significa colectivizar? Que lo transformó en lo que se llama una acción de clase. Ajá. Una acción de clase es justamente un proceso judicial que beneficia incluso a aquellas personas que no demandaron formalmente, digamos, a esa empresa. Ajá. Que eso va a ser lo más sano, y se lo voy a explicar por qué va a ser lo más sano, y lo que debería suceder, porque el sistema judicial va a colapsar, porque las personas van a ir en amparo para que la cuota de la prepaga sea más razonable, no quiero decir barato, sea razonable. Que sea accesible, razonable, lógico. Pero al lado de esos reclamos, hay que recordar que van a estar, por ejemplo, los amparos por prestaciones médicas, prestaciones oncológicas, van a haber todo un espectro de reclamos judiciales que lo que va a hacer es colapsar el sistema. Entonces yo quiero pensar que los jueces van a tener la inteligencia de alguna manera colectivizar este tipo de reclamos, o de alguna manera que ese amparo o que ese reclamo judicial beneficie a toda una clase de afiliados determinados. Yo creo, esta es mi opinión personal, que entre febrero y marzo, yo creo que en marzo fundamentalmente va a haber un panorama más claro, porque van a haber más resoluciones judiciales, van a haber seguramente criterios más arraigados, la gente va a tener menos miedo, seguramente, porque decir, lo hicieron todos, dejo de... Por eso enero es un mes complicado, porque por el tema de la feria, y esto es un tema que generó mucha sorpresa, no digo sorpresa, pero es muy abrupto, son muy abruptas las decisiones, muy acentuados los aumentos. Entonces yo creo que en febrero y fundamentalmente marzo se irá acomodando, y yo creo que van a haber resoluciones favorables, y yo creo que van a haber seguramente, a ver, esto no es imposible resolverlo, acá no estamos hablando de resolver una pandemia, de descubrir de ninguna manera. Esto en definitiva es buscar una ecuación económica lógica. Sí, que sea razonable, por lo menos, que sea permeable para la gente de la tercera edad. Y que no implique expulsar a personas que están en una situación de vulnerabilidad. Ahí está, claro. Adultos, personas con discapacidad, personas que están, por ejemplo, en curso de tratamientos médicos, por ejemplo, un tratamiento oncológico, personas con discapacidad. Una persona con discapacidad. Yo tengo clientes que son personas cuadriplégicas, por ejemplo. No puede pagar la prepaga, porque ¿y dónde va a ir? No tiene jubilación, no tiene, digamos, está totalmente desamparado, realmente gente que está desamparada, ¿no? Exactamente, salvo, por supuesto, que, digamos, la atención sanitaria pública, bueno, de un giro de 180 grados y bueno, sea prácticamente... Pero ya todos sabemos que el tema público en materia de salubridad está totalmente ahí ya estoy hablando de utopía, tendrán que ordenar eso primero, como para después decir, bueno, está esta alternativa que hoy la gente no la tiene, ¿no? Entonces hay que estar muy consciente de esta triste realidad que estamos viviendo. Bueno, Pablo, se avecina una discusión bastante fuerte entonces en las próximas horas, y vamos a tener un par de semanas bastante complejas en esta materia, ¿no? Seguramente. Sí, yo quiero transmitir a las personas un poco lo que dije en otra charla. Contanos, sí. Obviamente, que se ocupen, no que se preocupen. Esto tiene que tener solución. Tiene que tener solución. En ese sentido, si bien yo soy muchas veces crítico de los jueces, creo que en estas circunstancias creo que suelen tener algún tipo de criterio más equitativo. Dentro de todo, hay un poder judicial en este sentido más arraigado, hay muchos tratados internacionales, mucha normativa de defensa del consumidor intuitiva, donde incluso, por ejemplo, si una persona no pudo pagar y después quiere reincorporarse, uno verá, digamos, incluso cómo se puede lograr, porque esta situación de morosidad que genera, por supuesto, todos estos aumentos, bueno, tampoco podemos echarle la culpa a una persona por esta situación, por la morosidad en la cual va a incurrir, porque va a haber mucha morosidad
en ese sentido. Y sí. Lo cual también hubiera sido interesante, que si se hace una reforma normativa tan radical, tan abrupta, ¿no? Que se atenúen ciertos efectos de la falta de pago de una prepaga. Porque si esa persona tiene que salir porque no pudo pagar y después quiere volver, después le van a querer aplicar las preexistencias, el tema de edad, etcétera, etcétera. O sea, claro. Todo lamentablemente en Argentina sabemos que es a los ponchazos, es camino al andar, y bueno, nada, no hay nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Así es, lamentablemente es así. Pero bueno, lo importante es que por lo menos ya hubo una jueza que tomó cartas en el asunto, se expidió y esperemos que esto se pueda ir resolviendo lo antes posible. Pablo, vamos a ir hablando seguramente a lo largo de los próximos días a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque seguramente esto es el inicio de una seguidilla de amparos que vienen seguramente en cualquier momento y que van a colapsar, seguramente, como vos también lo planteabas, el ámbito de la justicia, ¿no? O sea, que hay que ver cómo ordenan esa cuestión también, ¿no? Y sí, el tema es que las personas tengamos el derecho a acceder a una justicia eficiente. Y sí. Si la justicia no va a dar herramientas para que esto sea eficiente, bueno, escapa a mí ya, ¿no? Eso ya. Claro. Eso sí ya escapa a mí. Bueno, vamos a seguirlo el tema, ¿eh? Así que estamos en contacto en cualquier momento y como siempre un gran abrazo y agradecido por esta clarificación que nos das como para que la gente esté al tanto de cómo manejarse realmente con estos tremendos aumentos en lo que es la medicina prepaga en la Argentina, que ha superado en muchos aspectos el 80 y pico por ciento, entre 80 y un 90%, es algo en muchos casos imposible que puedan abonarlo la gente de la tercera edad. Así que bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. El doctor Pablo Lieberman